pensó? ¿Qué decidió? Le dijo: ¿va a reportar solo las 15 y va a dejar la otra para nosotros? Y le dijo a aquel hombre: aunque me quede sin trabajo, aunque me quede sin nada y no tenga cómo cuidar a mi familia ni protegerla, y aunque me esté muriendo de hambre, pero no haré tal cosa. Y le dijo a aquel hombre, el jefe de la empresa: un hombre de esto es que necesito yo, que sea sincero, le dice. Y era cristiano. ¿Qué? Y le dijo: usted va a ser el jefe de todos los que están aquí, porque usted se ha ganado mi confianza y ha tenido sinceridad. Porque aquel hombre no podía robar. Pero si aquel hombre le hubiera dicho: sí, jefe, ya aparté las 15 que vamos a mandar y la otra la vamos a dejar para nosotros, ¿cree que este hombre hubiera continuado trabajando? Lo hubieran sacado, porque no es sincero. No es sincero. Pero una persona sincera se le tiene confianza, y se le tiene esa confianza. Pero continuemos. Dice aquí: ¿y qué concordia Cristo con Belial? En otras palabras, con el diablo. Belial es diablo. ¿Qué concordia? ¿Usted cree que Cristo se llevó bien con el diablo? ¿Va que no se llevó bien? Cuando se le presentó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. No tiene ninguna concordia Cristo con Belial, con el diablo. No tiene ninguna comunión. Y por eso es que Satanás, cuando Cristo vino aquí, pensó hacerlo caer. Y mire, la misma trampa que le presentó a Adán le llevó. La misma trampa que le presentó a la primera pareja. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Satanás llegó y le dijo: con que Dios los ha dicho que no comáis del fruto de este árbol. ¿Y qué estaba allí? Ofreciéndole comida. Comida le estaba ofreciendo. ¿Qué le ofreció a Cristo? Lo mismo, comida. Comida. Porque estaba con hambre. Estaba en 40 días de ayuno. Y él le dijo: si eres el Hijo de Dios, porque sabía que tenía necesidad. Cristo se sentía débil. Pero no, hermano, aunque el diablo los vaya presentando cositas a nosotros no nos importa. Porque aunque no tengamos que comer, pero tenemos a un Dios que nos va a dar comida a nosotros aquí. Y no vamos a morir. Aunque no tengamos nada, pero hay un Cristo que nos va a edificar con la palabra. Porque, hermano, la palabra de Dios es alimento para nosotros. La palabra de Dios ha dicho que el mismo David decía: no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Porque Cristo es el que nos suple toda necesidad, y Él nos da de comer a nosotros. Pero muchos se han vendido por un plato de lentejas, como Esaú. Esaú llegó del campo con hambre. No era de jugar tampoco, era desde donde andaba ya pajareando. Porque cuando dice que venía del campo, era de la agricultura o lo que él podía tener. No era del polideportivo, ¿va? Entonces, dice que llegó y le dijo: tengo mucha hambre, dame de lo que estás haciendo. Y aquel deseaba la primogenitura. Y le dijo: si tú me das la primogenitura, yo te doy de comer. Y le dijo: ¿para qué ocupo la primogenitura? Dijo: no la necesito. Y bueno, solo por tenerla. Y aquel hombre dijo: está bien, dame de comer entonces. Y aquel dijo a comer. Aquel plato de lenteja, dijo a comérsela. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros no podemos vendernos por un plato de lenteja. Aunque usted tenga los últimos allí, brincando, todos tostaditos, pero no los venda. Frijolitos, ¿verdad? Los tenga allí, pero no lo venda. No venda su primogenitura. Usted no se puede ir a vender, hermano, porque le vayan a decir: mira, decirle a aquel o a aquella que no me vistes en tal cosa, y yo te voy a dar comida. O sea, así muchos por un plato de comida. Aunque usted no tenga nada, confíe en Dios, que Dios le va a dar comida suficiente a usted. Confíe en Dios, que Dios le va a llevar la comida.
Y cuando usted piense o menos lo piense, usted va a decir: gracias a Dios porque Él mandó la comida para mi vida, para mi familia. Pero Cristo no tuvo ninguna concordia con Belial, con el diablo. Y continuamos. ¿Qué más le dijo Satanás? Así, más adelante le dijo: si postrado me adoraras de rodillas, le dice, todos estos reinos te daré. Todo lo que ves aquí, porque lo llevó al pináculo del templo, le dijo: todo esto te voy a dar. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Cristo le dijo: tú no me vas a pedir que te esté adorando, no me voy a postrar delante de ti, sino que vos te vas a postrar delante de Dios, le quiso decir. Porque Dios no puede llegar adorando a otra persona o adorando a alguien más. Dios no. Porque la misma palabra dice que Dios, hablando de Cristo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, todita, de las que están en el cielo. Aquí en la tierra todo hombre tiene que humillarse delante de Dios. Y aún el mismo diablo tiene que adorar a Dios, porque dice: y los que están debajo de la tierra. ¿Y quiénes son estos? Allá no son, hermanos, personas vivas que son demonios escarcelados en las oscuridades. Pero el mismo diablo va a tener que adorar a Cristo. El mismo diablo va a tener que humillarse, porque Cristo no puede estar adorando al diablo, ni nosotros no podemos estar adorando al diablo. Al único que vamos a adorar es a Cristo Jesús, el que nos ha libertado a nosotros, el que nos ha hecho libres, y somos libres para alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Si usted se fija, no tiene ninguna concordia, porque el diablo siempre perdió cuando se presentó a Jesús. Siempre perdió. Y esto que perdió lo llevó, y esto siempre lo llevaba, y perdía los casos. Porque ¿quién ha podido con Cristo? ¿Quién ha podido con Dios? Nadie ha podido con Él. No ha podido. Y fíjense que el deseo de Satanás era matar a Jesús antes que llegara a Golgota, donde iba a ser crucificado. Es el deseo. Cuando estaba en el Getsemaní, su sudor, dicen que eran como gotas de sangre. Eran como gotas, pero no eran. Porque cuando dice cómo, está inseguro de lo que está diciendo. Es un símil que se hace allí, una similitud, una semejanza o algo parecido. Dice que eran como gotas de sangre, porque él estaba desesperado. Y cuando llegó uno de los discípulos, él le dijo: no habéis orado ni conmigo ni tan siquiera una hora, le dice. Porque aquellos estaban cargados de sueño. Y cuando llegó allá, y le despertó de nuevo, y se fue a orar, y diciéndole: Padre, haz que esta copa pase conforme tu voluntad y no conforme mi voluntad. Porque él sabía que la copa más fuerte que iba a tomar él, no crea que era vino o algo que iba a tomar, era la copa de la muerte que iba a pasar. Y si Cristo hubiera ido él solo, antes de llegar a Golgota hubiera destruido, lo hubiera matado Satanás. Pero había alguien que lo estaba cuidando a él, alguien que lo estaba protegiendo, y este que lo estaba protegiendo era Dios. Y Cristo llevó todos nuestros pecados, todo lo llevó, pero era para destruir a Satanás. Hebreos capítulo 2 verso 16 en adelante dice que así como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, asimismo él participó de lo mismo. Oiga, y de este texto dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Así dice la palabra. Si usted se fija, el propósito de Cristo era venir a destruir a Satanás, a destruir el imperio que él tenía, porque todas las personas estaban inclinadas a él, porque él había tenido el imperio muchos miles de años atrás. Pero Jesús vino y quitó ese imperio a Satanás, lo apartó y le dijo: hasta aquí va a ser tu reino y hasta aquí vas a reinar.
Y desde que Cristo reinó hasta este día, Cristo sigue siendo el dominador del mismo diablo. Jesús sigue manteniendo el dominio, la escala más fuerte, el que está teniendo al hombre, a los seres humanos. Satanás está vencido, nosotros también lo hemos vencido, porque la sangre de Cristo tiene poder y esa sangre nos ha limpiado a nosotros. Nosotros tenemos la victoria aún delante del mismo diablo, porque nosotros estamos en la mano de Dios. Él dijo: el que esté en mi mano, ¿quién lo arrebatará? Nosotros somos hijos de Dios. Dele gloria a Dios en esta hora. Tiene que alegrarse con Cristo Jesús. Cristo no tiene dominios. Cristo no lo está dominando nadie. Si usted se deja dominar por el diablo es porque usted quiere. Jesús dijo, capítulo 8, verso 32 de Juan: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. El verso 36 del mismo capítulo dice de Juan: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Somos libres nosotros, hermanos? ¿Cuántos son libres aquí? Pero ¿quién nos ha libertado a nosotros? Fue Jesús quien nos libertó. Y por esa libertad ahora podemos alabar al Dios de los cielos. Ahora nosotros podemos sentir su presencia, podemos sentir su gloria, podemos sentir el Espíritu Santo, porque somos templo de Dios. El Espíritu Santo como que son ríos de agua viva fluyendo dentro de nosotros. Porque Cristo venció al diablo. Cristo ha vencido toda tempestad del diablo. Aquellos que nos tenía esclavizados a nosotros, aquel pecado que nos tenía atados de pies y manos, Cristo vino y rompió las cadenas. Rompió las cadenas, rompió los yugos de Satanás, rompió el imperio de Satanás. Satanás se sentía uno de los mejores. Satanás decía: solo yo tengo el dominio y nadie me lo va a poder quitar. Aquí yo lo tengo. Pero apareció el Hijo de Dios y le rompió el dominio a él. Lo rompió. Porque no tiene concordia Cristo con el diablo. No tiene ninguna concordia. Porque no se puede llevar bien. ¿Y qué dice? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjese, dice: no hay un yugo desigual con los incrédulos, dice la primera parte. Pero que dice: ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tiene? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Tiene alguna parte? ¿Se lleva bien? ¿Se puede llevar un incrédulo? ¿Se puede casar a un incrédulo con un creyente? ¿Se puede casar, hermanos? ¿Verdad que no se puede? No se puede casar un creyente con un incrédulo. Aquí no se le puede decir, aquí, ¿cómo hacen las ceremonias? Usted va a ser fiel hasta el día de la muerte, en la tristeza, en la necesidad, en todas las cosas, lo que le falte, en la hambre, todas las desnudeces. Usted le va a ser fiel y le dice, y le está diciendo al creyente, bien sea mujer o hombre: amén, dice aquella. Le dice al otro: usted va a ser fiel en esto y esto y esto y esto. Sí, dice, porque no es cristiano. Sí, está diciendo. Sí, pero no lo dice con sinceridad. E incluso cuando se une una pareja de ovejitas, hermano, con todo le dice: usted esto y esto y esto, amén, a uno. El otro esto, amén, dice. Pero aquel que le está diciendo: sí, mañana te voy a engañar, mañana te voy a ser infiel, mañana y mañana. ¿Por qué? Un creyente. Aquí venimos bien jampones, hasta orgullosos. Y todas estas cosas. ¿Qué comunión hay, hermanos? ¿Qué parte tiene? Lo que estaba prohibido para Israel era que le dijo, tanto estaba para los hombres, para las mujeres, que les dijo: no daréis vuestras hijas a extranjeros. Así les dice. Cuando también Dios le puso ley y le dice: no os
unáis con los extranjeros. Se lo voy a comprobar para que usted no diga que le estoy mintiendo. Aquí, hermanos, está hablando, pero ¿qué parte tiene? ¿Qué parte va a tener? No tiene ninguna parte, no tiene ningún beneficio, ni está llevando a las personas al bien, sino para que puedan apartarse de la voluntad de Dios. Vean lo que dice Éxodo 23:2, dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Y dice el 34:12, dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean trompezadero en medio de ti. Eso es una ley. Una ley. Una ley que le está poniendo. Guárdate de hacer alianza, de unirte o de sentarte. Números capítulo 25. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Israel tenía la ley, pero cuando aquellas moabitas llegaron al campamento de Israel, porque mire, Balaán era astuto, hermano, era astuto. Y le dijo, cuando Balac le dijo: vas a ir y me vas a maldecir a Israel porque no pueden pasar para acá. Y aquel Balac no pudo y le dijo: lo que Jehová ponga en mi boca, eso hablaré. Eso. Y eso hablaba. No maldecía a Israel porque solo bendición le estaba derramando a Israel. Pero cuando aquel hombre vio las cosas perdidas, le dijo: diles, oiga esta palabra, diles que las mujeres anden bien cortito, le dice, que usen de costado, y que vayan. Y como los de Israel no tenían lo suficiente, para cubrir las necesidades de los varones, y llegaron, y aquellas llegaron: vámonos, venite. Y comenzó allí a decirles cosas. Pero por la causa de unirse con los extranjeros, con los moabitas, que los llevaron a adorar a ídolos, por esta causa, la misma palabra dice que murieron 24,000 en ese tiempo. ¿Qué causó esto? Porque no tenía parte Israel con extranjeros. En otras palabras, aquellos que creían en Dios no tenían parte con aquellos que no creían. Y le puedo hablar mucho de esto. Cuando hubo gente extranjera que se unió al pueblo, y esto se unió, y aquellos comenzaron a decirle cosas a Israel, e Israel vino a pensamientos y decía: allá en Israel, en Egipto, decía Israel, en Egipto teníamos melones, decían, teníamos cebollas, teníamos caldos, teníamos holladas porque cuando está hablando de caldo está diciendo teníamos holladas de carne allá. Pero ¿sabe qué fue lo que confundió a Israel en ese momento? Fue parte de gente extranjera que se unió. Y ¿sabe? Israel se acordaba de todo esto, se acordaba de los puercos y todas estas cosas, pero lo que no se acordaba era de los garrotazos que le daban. Es lo que no se acordaba. Ahora, alguien puede decir: no, hombre, si allá en el mundo yo me seguían multitudes de mujeres, me seguían los hombres, y allá cuando iban me chiflaban, me daban un petidito, me chiflaban allá. Y hoy que soy cristiano, ni un silbido me tiran, ni allá ni a Dios me dicen. La gente cuando viene aquí dice: allá en el mundo me acordaba cuando tenía esto y tantos silbados que me salían. Así dicen, tantos silbados. Pero lo que no se acuerda era que esos silbados le iban a llevar a mal. Porque así muchos, hermanos, usted aquí está en Cristo y aquí Dios le va a dar una persona inteligente y que tenga temerosa de Dios. ¿Qué se preocupa usted? ¿Qué se está afligiendo? Aquí estamos en Dios y Dios va a dar todas las cosas. Pero no se puede unir el creyente con los incrédulos. Fíjese, hermano, si alguien se ofende por lo que estoy diciendo, no me interesa, sí le digo. Pero si estos que se ofenden y no se apartan, mi responsabilidad ya estuvo, ya se las dije. ¿O cree que no, hermano? Ya les dije.
Pero si continúan haciendo las cosas, ¿y qué le voy a hacer caso a ese? Y ese que estuvo hablando no le voy a hacer caso. A mí no tiene ningún derecho de hacerme caso. Al único que tiene derecho de hacerle caso a usted es a Dios. Si a mí, si se ofende conmigo, no me interesa. Me da de poco eso. A mí no me va ni me viene. Es cosa suya si se quiere apartar. Pero si quiere andar así y quiere andar todavía, ande. No hay problema. No hay problema. Siga así y ahí va a ver su destino a dónde va a ser. Porque alguien que ande así, yo no le voy a cantar más allá del sol, más allá del sol. ¿Cómo le voy a ir a cantar yo eso yo? ¿Cómo? No puedo. Yo aquí nosotros, la hermana se fue para el cielo, el hermano se fue para el cielo. Que solo él y Dios saben a dónde han ido a parar. Solo Dios y él. Porque su conciencia le está diciendo: lo que estás haciendo está mal, le dice. Está mal y está mal. Y si seguís así, ahí vas a ver a dónde vas a ir a parar. Está diciendo, su conciencia le está reprendiendo. Pero si su conciencia no le dice nada, usted dé caso que Dios ya lo dejó a usted. Si la Biblia dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Mayor es Dios. Pero si tu corazón no te reprende y anda en pecado, no quiere decir que confianza tiene para con Dios. No. Dios puede tener la confianza. Una persona que anda en pecado la tiene. Pero Dios ya, aquel principio, aquella espinita que usted sentía, que le pulsaba su corazón y se afligía y decía: si Cristo viene hoy, no me voy, no me voy. Él lo está diciendo. Pero si su corazón no le dice nada y anda en pecado, dé cuenta que Dios dijo: bueno, tantas veces que le hablé, ahora no quiere nada, lo voy a dejar que haga lo que quiera. Lo que quiera. Resultados que se vienen a dar después, consecuencias. Y todo esto se ve. Continuamos aquí la palabra de Dios hablando. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Otra cosa. ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué cosa? ¿Se puede traer una virgen pura María aquí? ¿Se puede traer una virgen pura, man? Porque le digo pura porque a veces trae el puro adentro. ¿Se puede traer aquí? ¿A esta iglesia se puede traer? Lo que no se puede. No se puede traer la virgen pura, ¿verdad? No se puede traer a San Antonio de Porra aquí. ¿O cree que se puede? ¿Se puede traer a San José aquí, hermanos? A Jesucito de rescate. ¿Se puede traer aquí? ¿Va que no se puede? ¿Y por qué a veces nosotros lo traemos, pues? ¿Y no cree que trae el muñeco allí chineándolo? No. Primero se va para una misa allá y viene aquí después. Va a haber un matrimonio de una pareja tal en la iglesia tal, en la iglesia católica, y se viene de allá y aquí trae a Jesucito de rescate chineándolo. ¿Qué acuerdo hay, hermanos? ¿Hay algún acuerdo el templo de Dios con los ídolos? ¿Va que no hay ningún acuerdo? ¿Y por qué a veces lo traemos entonces? ¿Por qué estamos trayendo a Jesucito de rescate? Porque está trayendo los ídolos. El ídolo no crea que es un muñeco que usted va a andar chineando. No solo eso. Usted puede ser de una persona que tiene un ídolo de lujuria. Ese es un ídolo. Un ídolo de vanidad. Es un ídolo. Un ídolo de las malas conversaciones. Un ídolo. ¿Y cuántos ídolos no tenemos nosotros? ¿Qué ídolo tiene en su casa? El televisor. ¿Qué ídolo? ¿Qué ídolo anda cargando usted? O sea, cuando está hablando aquí, el templo de Dios, que este cuerpo no tiene ningún acuerdo. El templo de Dios con los ídolos no tiene ningún acuerdo. Ese templo, este templo, hermanos, no lo podemos ocupar para ídolos. Solo lo vamos a ocupar para que el Espíritu Santo repose en nosotros.
para que el Espíritu Santo ande dentro de nosotros. Pero ¿qué acuerdo hay el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? No hay ningún tipo de acuerdo. Y si usted anda en idolatría y está ahí en idolatría, ahora es tiempo que comience a depositar los ídolos y los eche afuera. Cuando Dios le habló a Gedeón y le dijo, lo primero, fíjese, lo primero que le dijo, lo primero es que vas a ir a destruir el altar de tu padre y a sacar todos los ídolos que tienen allí. Vas a ir a sacar todos esos ídolos, porque cuando saques todos esos ídolos yo te daré la victoria, le dijo. Y se fue y sacó aquella idolatría de los que habían allí. En la casa de él la sacó toda para afuera, destruyó aquel altar. Y cuando él destruyó aquel altar, la gente llegaba y querían adorar a aquel muñeco y no podían. Pero hermanos, sí era un creyente convertido que obedeció la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que le pide Dios a usted? Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos velen por mis caminos, vean. Pero ¿qué Dios también le está pidiendo a usted? Que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Se aparta la idolatría de toda la contaminación que traíamos nosotros, y cuando venimos a Cristo ya no somos templo de un ídolo o de lo que podemos traer. Ahora somos templo de aquel Dios todopoderoso. No alaba a Dios por eso, hermanos. Somos templo de Dios. Dice que nosotros, hermanos, ¿qué ídolo tenemos pues? Ídolo, ese ídolo que no lo puede dejar a usted tranquilo, y que día y noche le está diciendo tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro. No le haga caso al ídolo. O sea, cuando le estoy hablando del ídolo, no le haga caso a lo que le están diciendo que haga. No haga caso a aquello que le ofrecen. Usted haga caso a Dios. Dios le está diciendo a usted: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la orden de Dios. Si amamos a Dios y somos templo de Dios, guardemos los mandamientos de Dios también. Porque aquí no se va a salvar el oidor olvidadizo, sino que se va a salvar el hacedor de la palabra. El que la pone por obra, el que se deleite en esa palabra, ese se va a salvar. Pero yo solo puedo oír la palabra, solo puedo escucharla, atesorarla, pero si no la pongo por obra, la puedo oír y todas estas cosas, pero si no la estoy poniendo en práctica, esto me va a llevar a mí a consecuencia. Porque dice, Cristo dijo, la misma palabra que habéis oído, esa te va a juzgar en aquel día. ¿Usted está oyendo la palabra? ¿Por qué están oyendo la palabra ustedes? ¿Lo están escuchando, hermanos? Porque algunos no están escuchando las palabras, están platicando unos a otros. Pero usted está escuchando la palabra. Dice la Biblia que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Que está oyendo usted la palabra. Aquí no es palabra mía, es palabra de Dios que está escuchando usted. Esa palabra que usted ha oído y solo ha venido por venir a cubrir un asiento, esa palabra en aquel día le va a decir: tú escuchaste estos mensajes y esto, pero no lo pusiste por obra. Está hablando el templo de Dios con los ídolos. Y dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Todos somos templos aquí, hermanos. Todos somos templos. ¿Usted es templo de Dios? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Desde el momento que usted vino, fue sellado con la promesa del Espíritu Santo. Desde el momento que usted creyó y recibió a Cristo, Cristo lo selló con la promesa del Espíritu Santo.